Hay experiencias y temas que necesitan destacarse. Iniciamos Altavoz AM. Altavoz AM, donde aumentamos el sentido de la conversación. Altavoz AM, donde la entrevista y los temas de discusión se vuelven una experiencia. En Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Muy buenas tardes, les damos nuevamente la bienvenida a Altavoz AM, donde aumentamos el sentido de la conversación. Hoy queremos aprovechar este programa para desarrollar un tema que hemos venido conversando mucho. Aprovecho, antes de contarles cuál es el tema, para saludar a Luis César Monge, como ustedes saben, es nuestro director de Radio Libertad 570 AM y además especialista en Derecho Laboral. Entonces hoy le vamos a estar aprovechando muchísimo para el tema de hoy. ¿Cómo está, Luis César? Hola, buenas tardes, Francini. Me alegra montones saludarla y saludar a toda la linda audiencia de Radio Libertad 570M. Por supuesto, trabajando cada día y buscando cada día ampliar nuestra mente ante infinidad de temas, Francini, que nos están ocupando hoy en día de diferente manera. Hoy, pues, vamos a conversar un rato sobre los derechos y deberes laborales que tenemos como patronos o como trabajadores en este tiempo de pandemia, porque de alguna manera muchas circunstancias y situaciones han cambiado y es importante abordarlo. Así es, Luis César. Tal vez, bueno, la gente ahorita tiene mucha incertidumbre, mucha preocupación en el tema relacionado a sus trabajos y tal vez usted, que es especialista en ese tema, nos pueda comentar un poquito de la situación y el contexto en el que estamos viviendo ahorita. Francini, es muy importante entender lo que está sucediendo en este momento de la pandemia. En materia de derechos laborales, del trabajo, creo que es una de las cosas que más inquieta a todos los costarricenses. Con corte al 26 de junio del 2020, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nos emite una información importante que conozcamos para poder conversar un poco más ampliamente el día de hoy. Por ejemplo, en materia de solicitudes de suspensión temporal de contratos de trabajo, de lo cual vamos a hablar más a fondo más adelante en este mismo programa, tenemos que entender por provincia que hay solicitudes por empresa y provincia en San José, 2.563 empresas, en Alajuela, 820, en Guanacaste, 439, en Punta Arenas, 613, en Cartago, 349, en Heredia, 583 y en Limón, 229. Para un total de 5.596 empresas y una afectación de 62.380 personas. En materia formal, diríamos, porque esto es la estadística que el Ministerio de Trabajo puede recoger y no sabemos cuántas empresas informalmente hayan suspendido su jornada o su contrato de trabajo. De estas solicitudes, el Ministerio reporta que hay 639 patronos que tienen requisitos pendientes de presentar. Muy bien, en cuanto a solicitudes de reducción de jornada, que es otra cosa diferente, pero que vamos a conversar al respecto, hay 7.198 empresas por provincia. En el caso de San José hay 3.689 empresas. En Alajuela hay 1.095, en Heredia hay 797 empresas, en Cartago 461, en Guanacaste, Punta Arenas 442 y Limón 244, para un total por provincia de 7.198 empresas en todo el país, ¿verdad? De solicitudes de reducción de jornada. Y personas afectadas con estos procesos son 141.648. De acuerdo a esta información formal registrada en el Ministerio de Trabajo. En realidad esta estadística es sumamente importante porque sabemos que muchas personas pues han disminuido totalmente sus ingresos al ver suspendidos sus contratos de trabajo. Y muchas personas también porque han reducido su jornada y al reducir su jornada evidentemente pues han ganado el 50%, el 75% o hasta un 25% de lo que estaban ganando en este momento. Así las cosas,
vemos como hay una afectación en los trabajos de las personas, en sus ingresos. Hay un esfuerzo del gobierno por atender tal emergencia ante lo que ha sido el COVID-19 y esta pandemia. Pero no es suficiente, realmente, Francini. Siento que hay mucha zozobra en las casas, hay muchas inquietudes al respecto y por eso abordamos el tema. ¿Qué te parece las estadísticas que estamos teniendo hasta este momento? No, pues me parece que efectivamente, como usted dice, el gobierno ha intentado hacer algunas acciones para poder contrarrestar un poquito el impacto negativo de esta pandemia. Sin embargo, más bien antes de continuar conversando sobre las implicaciones que esto ha traído, quisiera más bien aprovechar para que usted nos explique precisamente en qué consiste lo que es la reducción de jornada laboral y las suspensiones de contrato también. Tal vez si usted nos puede conversar un poquito al respecto para que todas las personas comprendamos el alcance de estos conceptos. Muy bien. Primero que todo, debemos que entender que todas las personas tenemos un contrato de trabajo. Sea escrito o verbal, existe un contrato de trabajo, que es una de las características de los contratos de trabajo. Pueden ser verbales o escritos. En principio, los patronos deberían de estipular las obligaciones y los derechos del trabajador en un documento. Pero si no se hace, igualmente va a ser claro que lo que aplica es la realidad de la relación laboral o contractual. Es decir, la realidad es lo que va a mandar, cuánto me pagan, los horarios, las jornadas, aunque no esté escrito, los hechos lo van a demostrar. Entonces, lo digo porque alguna gente dice, es que a mí podría decir, es que a mí no me han hecho contrato de trabajo, entonces me aplica la suspensión, no me aplica la reducción, en fin. Contrato de trabajo, todos los que de alguna manera desempeñamos una actividad a título personal a favor de otro, mediando una subordinación, o sea, órdenes, un pago y un horario, una jornada, ya tiene una relación laboral. Entonces, sí pueden aplicar este tipo de medidas. Estas medidas en realidad han surgido a partir de la emergencia nacional decretada por el gobierno y las medidas que ha tomado el ministro de Salud o el Ministerio de Salud para proteger la salud de todas las personas, la vida de las personas. Esto es la prioridad, la vida de todas las personas. Pero ha afectado muchísimo lo que es el desenvolvimiento de los patronos en las empresas. ¿Por qué? Por ejemplo, la gente que trabaja para restaurantes, la temática de que quedes en casa en el principio de la pandemia y las restricciones casi muy fuertes que hubieron, pues prácticamente dejaron vacíos los restaurantes. Y el sostenimiento de una planilla de trabajadores para muchos patronos era casi imposible. Entonces, la suspensión del contrato de trabajo lo que dice es, bueno, vamos a ver las implicaciones económicas que tiene el patrono y si efectivamente está afectado en sus ingresos, pídale permiso al Ministerio de Trabajo para darle un alto, una suspensión a la relación laboral. Entonces, usted no trabaja, yo no le pago, usted no pierde sus derechos laborales, sino que vamos a congelar la relación por el plazo que me permita el Ministerio de Trabajo conforme a la ley dictada. En este caso de la suspensión del contrato de trabajo, lo que consiste es que el patrono le pide al Ministerio de Trabajo permiso para congelar la relación de trabajo con su trabajador, para suspenderla por un determinado tiempo. Hay unos requisitos de ley donde el patrono tiene que declarar bajo fe de juramento de que efectivamente sus ingresos son nulos o explicar el porcentaje de afectación que está teniendo. Y eso entra a valorarse por parte del Ministerio de Trabajo. Y especialmente no tiene que afectarse personas en estado de embarazo,
y menores, eso es importante que no haya una afectación para mujeres embarazadas. Ahora bien, esta suspensión es un plazo máximo de 3 meses prorrogable con el permiso del Ministerio de Trabajo. Ahora, ¿qué sucede con los derechos que tenía el trabajador? Es que yo perdí el trabajo con la suspensión, es que perdí el seguro social, es que si me pasa algo, no me va a cubrir el seguro social. Es que si quedo embarazada en este periodo, ¿qué pasa conmigo? Bueno, como les dije, está congelado. Y lo único que sucede es que usted no trabaja y el patrono no le paga, porque usted no trabaja. Pero la relación se mantiene. O sea, todos los años de trabajo que usted tiene y la cesantía que usted había generado, eso le queda ahí todavía, usted lo tiene guardado. Las vacaciones acumuladas, usted las tiene guardadas. El aguinaldo proporcional que se le tiene que pagar en diciembre, usted lo tiene guardado. Eso no lo ha perdido. El contrato laboral existe, nada más que está suspendido, está congelado brevemente por un tiempo determinado autorizado por el Ministerio de Trabajo. Si el trabajador sufre alguna situación de salud en este periodo de suspensión, igual lo está cubriendo la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahora bien, si una muchacha queda embarazada en este periodo, debe comunicárselo a su patrono inmediatamente, y el cual lo comunicará al Ministerio de Trabajo, y la persona entonces sale de este periodo de suspensión y vuelve a recibir el beneficio económico tal y como si estuviera trabajando normalmente. De la misma manera que una trabajadora cuando está trabajando normalmente. Así funciona. Igual las mujeres que están en periodo de lactancia no pueden ser sujetas de suspensión del contrato de trabajo. Ahí en eso creo que la legislación estuvo bien pensada para no desproteger a las mamás y a los niños o niñas, ya que la Constitución Política incluso les da un lugar especial a esta población trabajadora y a estos menores. De manera que en cuanto a la suspensión de contratos de trabajo, así funciona. Una pregunta, ahorita que menciona lo de la suspensión, ¿será posible que una persona que está suspendida bajo esta modalidad puede trabajar para otra empresa mientras tenga esa condición? Sí, la persona puede trabajar para otra empresa mientras tenga esta condición, porque precisamente eso es una excepción especial. Si no fuera así, la persona no tiene capacidad para subsistir, ni para llevar sustento a sus hijos, a su familia, ni para hacer frente a todas sus obligaciones económicas. Así que durante el tiempo en que está determinado la suspensión, la persona sí puede hacer. Eventualmente, cuando termine el tiempo establecido, la persona puede o debe más bien regresar a sus funciones, o si el patrono lo requiere antes, pues tiene que presentarse antes. Si la persona no regresa al cumplirse el periodo o no acata la solicitud de reintegración al trabajo que le hace el patrono, pues entonces sí se podría tener por una ausencia al trabajo, y después de 2 ausencias consecutivas o de 3 en el mismo mes, podría entonces perder todos sus derechos laborales. Entonces es muy importante que, aunque yo esté trabajando en otro lugar, esté atento a que se cumpla el periodo y regresar a tiempo, o si mi patrono me requiere antes, pues yo asistiré antes a laborar. Eso es una condición importante. Y en caso, por ejemplo, de que este otro empleo resulte una mejor oportunidad laboral para las personas, o para esta persona en específico que estamos poniendo como ejemplo, la persona entonces podría presentar, aunque esté suspendida, o debería de presentar alguna renuncia o algún mensaje formal en caso de que prefiera quedarse con esta otra opción laboral. Efectivamente, si la persona trabajadora quiere quedarse en esta otra opción laboral porque tiene beneficios superiores a la empresa para la cual trabajaba, entonces tiene que comunicarle
al patrono su renuncia formal, y sencillamente ahí se rompe la relación laboral, y con esto lo único es que en la cesantía pierde su derecho al pago de la cesantía. Esto es lo que ocurre, pierde su derecho al pago de la cesantía, no así las vacaciones y el aguinaldo, que eso sí lo va a poder conservar y puede ejercer el cobro respectivo, pero lo que es cesantía no puede, salvo aquellas empresas que tengan una asociación solidarista, porque por ley la cesantía ya se ha ahorrado y tiene que girarse. Alguna gente se pregunta también, Francini, ¿qué pasa si a mí me despidieran apenas entre a trabajar después de la suspensión, o me llame el patrono en medio de suspensión y me dice, no, la verdad es que ni siquiera regrese, lo despido a partir de hoy? Y entonces el cálculo de la cesantía se hace como un promedio de los últimos 6 meses de salario recibido. Y la persona puede decir, bueno, pero es que en los últimos 3 meses no recibí salario, entonces el promedio de salario me va a salir bajísimo. Pues no tiene que preocuparse por eso, porque de acuerdo a la legislación establecida para esto, los 6 meses de salario cuentan en el momento que se dio la suspensión. De ahí para atrás. De ahí para acá, pues no contaría. Ahora, otra situación es que si la gente dice, me despidieron, yo suspendí el contrato de trabajo cuando tenía 8 meses, y ahora que regresamos 3 meses, tenía 10 meses cuando suspendí, y ahora después de los 10 meses suspendieron 3 meses, 3 meses y regreso. Ya pasé el año de estar trabajando para esta empresa, aunque tenga 2 o 3 de suspensión. Si el patrono lo despide después de que reingresa, pues tiene que considerar que ya la persona cumplió más de un año de estar ligado laboralmente con él, y no menos del año, aunque le haya suspendido un par antes. ¿Esto por qué? Porque también hay una diferencia en cuanto al cálculo de la cesantía. No es lo mismo que a mí me paguen una cesantía antes de cumplir un año de estar laborando, que cuando tengo un año o más. Hay una diferencia en la calificación de los días en la ley. Eso en cuanto a lo que es la suspensión del contrato de trabajo. Y en cuanto a lo que hablábamos de las reducciones de jornada laboral, además de que nos explique más o menos cómo funciona, también cuál ha sido un poco su percepción en este tema. A mí, por ejemplo, digamos, sí me preocupa un poco la situación que hasta ahora estamos viviendo, porque desde mi propia percepción he visto que se han generado 2 extremos muy peligrosos en materia laboral, ¿verdad? En cuanto a los tipos de trabajadores. Y es que son personas que se han quedado desempleadas por completo, y personas que tienen su trabajo, pero que ahora más bien se ha recargado su trabajo, ahora están trabajando demasiado. Entonces, ahora que se reducen las jornadas, por ejemplo, da temor tal vez que las empresas o patronos esperan que ellos den resultados, los mismos resultados con los horarios que tenían antes y ahora con una jornada laboral menor, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito preocupante. ¿Cuál es su percepción en este caso? Hay como lo dice Francini, hay una situación compleja desde el punto de vista social, porque a lo que interpreto que planteas, y creo que es una situación que vive mucho costarricense, es, bueno, como quien dicen popularmente, o agarro lo que tengo o lo pierdo por completo. Y lamentablemente puede ser el caso de algún patrono que quiera efectivamente decir, bueno, tiene que trabajar lo mismo, pero le puedo pagar a la mitad. Y si le gusta, y si no, se va. Eso no debe ser de ninguna manera. Eso desde mi punto de vista es un abuso del patrono por una condición económica, recargándosela al patrono. No es incluso el sentido de la ley. El sentido de la ley es darle la oportunidad entonces al patrono
de que nivele sus ingresos, que haga un acomodo estructural, organizacional, para que los trabajadores sigan manteniendo de acuerdo al volumen de lo que está sucediendo en la empresa sin perder el trabajo. Al final de cuentas, creo que es un equilibrio entre el patrono y el trabajador. El trabajador de alguna manera ve disminuido, pero el patrono no le va a cargar más. Es un beneficio mutuo y es un problema que le estén recargando el mismo trabajo en menos tiempo. Para mí es un abuso absoluto. En materia de reducción, lo que opera, de acuerdo a la ley, es que la empresa tiene que demostrar que tuvo una afectación en sus ingresos brutos de un 20% en relación con el mismo mes del año anterior, para poder rebajar un 25%. Y si la disminución de los ingresos ingresos brutos en relación al año anterior es de un 60%, por ejemplo, podría llegar hasta disminuir hasta un 75%. O sea, el trabajador, su jornada podría reducirse hasta un 75% como máximo, si esa es lo que está ocurriendo con los ingresos de la empresa en relación al año anterior, como consecuencia de la emergencia nacional por la pandemia, como consecuencia, porque hay empresas que no necesariamente están viviendo una consecuencia de la pandemia. Son empresas que tienen un mal manejo administrativo, un mal manejo gerencial, tienen un alto volumen de gastos, en fin, otro tipo de circunstancias que los tienen así, pero probablemente tienen los mismos ingresos. Entonces, no se vale achacarle a la pandemia algo que no es de la pandemia. Por eso es que es importante la valoración de los ingresos brutos y demostrar también ante el Ministerio de Trabajo cómo es que le está afectando los ingresos estas medidas de la emergencia nacional. Mediante declaración jurada, mediante aportaciones, por ejemplo, en materia de la reducción, cuando yo tengo que demostrar los ingresos brutos en relación al año anterior, puede funcionar también una certificación de un contador público autorizado que dé fe de los números, cómo anda. Ahora, el Ministerio de Trabajo, como ya les mostré, tiene miles de solicitudes en mano. Es realmente materialmente imposible que los inspectores y que toda la cantidad de trabajadores del Ministerio de Trabajo puedan atender y ir a hacer visitas a todos los centros de trabajo y conocer cómo está la cosa. Tiene que atenerse de alguna manera, y por eso la legislación dio atenerse a estas declaraciones juradas que, pues entonces, en caso de que se incumpla y un inspector vaya a una empresa y se encuentre que eso es mentira, entonces ahí hay un perjurio, hay un falso testimonio y puede acusársele penalmente. Además de tener la obligación el patrono de pagarle a los trabajadores lo que le dejó de pagar con intereses. Y por supuesto, pagar las multas por la infracción al derecho de trabajo en esta materia, que puede ir que se calcula conforme a los salarios mínimos, en una cantidad no menor a 1.000.000 de colones, de ahí para arriba aproximadamente. Es decir, que los patronos tienen una gran responsabilidad también cuando hacen la solicitud al Ministerio de Trabajo. Es importante entender que estas medidas, en principio, lo que buscan es proteger el trabajo. Y tenemos que entender que el trabajo hay que protegerlo porque y hay que apoyar también a la empresa privada que hace las cosas honestas, porque es la generadora de ingresos, es la generadora de efectivo. ¿Para qué? Para que los costarricenses podamos tener nuestro sustento, podamos llenar muchas de nuestras expectativas de vida y que también a partir de ahí, de esos ingresos, generemos el pago de impuestos, el pago a las instituciones públicas y también entonces las instituciones públicas generan trabajo para muchos funcionarios públicos y la economía fluye. Entonces, el sector privado, en este caso, y este montón de patronos que hemos hablado, se acogen a esto para tratar de sostenerse. Y hay que respetar eso, pero hay que hacer las cosas correctamente.
En el caso, y para volver a esa pregunta que usted hizo, en el caso de las personas que maliciosamente están utilizando la legislación existente para sobrecargar al trabajador y pagarle menos, manipularle, entonces para eso el trabajador tiene derecho a ir hacia el Ministerio de Trabajo y denunciar lo que está sucediendo. Ahí le pueden asesorar, ahí pueden apercibir al patrono sobre las circunstancias y situaciones que están pasando. Entonces el trabajador tiene la oportunidad de asistir y buscar asesoría en el Ministerio de Trabajo vía telefónica, pero normalmente ante la situación de cómo estamos ahorita, habría que ver los canales adecuados. Pero el Ministerio de Trabajo puede atender las denuncias y las inquietudes de aquellos que se sienten afectados en sus derechos. Estamos conscientes de que ahorita en materia laboral estamos pasando por una gran cantidad de cambios. Si antes de esto de la pandemia la gente todavía no conocía muy bien sus derechos o sus deberes laborales, ¿verdad? Ahora en esta situación de cambio todavía desconoce más, ¿verdad?, de esta legislación. Pero un poquito para que la gente escuche qué cosas no deberían estar haciendo ahorita las empresas dentro del marco de la pandemia, qué cosas no deberían de estarse dando para que la gente, en caso de que sí esté pasando algo indebido, sepa que tiene que ir a presentar una denuncia. Bueno, las empresas, si se acogen a la que es la suspensión de los contratos de trabajo, deben de presentar la documentación clara ante el Ministerio de Trabajo con la solicitud de la suspensión, indicando por qué suspenden, indicando si hay trabajadoras o no en estado de embarazo o periodo de lactancia, aportar la planilla completa de trabajadores, sus puestos, sus correos electrónicos, indicando el nombre de un trabajador al cual el Ministerio de Trabajo pueda notificar en representación de todos los demás. Es decir, una empresa que se acoja a la suspensión o a la reducción tiene que ser muy transparente a la hora de presentarle al Ministerio de Trabajo sus solicitudes. Eso es lo primero que tiene que hacer, ser muy transparente y muy legítima en la manera que lo hacen. ¿Por qué? Porque si el patrono hace la suspensión o la reducción sin el permiso del Ministerio de Trabajo, como repito, puede incurrir en las multas respectivas establecidas, porque una vez que se toma la medida, de acuerdo a la legislación, de suspender el contrato de trabajo o de hacer la reducción de jornadas, el patrono tiene 3 días de tiempo para informarlo al Ministerio de Trabajo. Si no lo hace dentro de esos 3 días, puede ser multado. Entonces, eso es lo primero, diría yo. Si van a tomar la decisión, que sea una decisión fundamentada, antes de 3 días comunicarlo al Ministerio de Trabajo, llenando todos los requisitos pertinentes. Eso es uno. Para que se le conceda esos beneficios, por cierto, tiene que estar al día en el pago del INSS y tiene que estar al día en el pago de su planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por cierto, Francini, una gente me preguntaba, bueno, yo como patrono vengo atrasado, vengo con problemas económicos, ¿cómo voy a solicitar al Ministerio de Trabajo que no puedo pagarle a los trabajadores y que hay que suspender? ¿Y cómo me van a decir que esté al día si acaso estoy saliendo? Pues bien, igual acérquese a la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahorita hay condiciones claras y beneficiosas para establecer arreglos de pago. Entonces, se establece un arreglo de pago, se demuestra y se saca una certificación de que ya usted obtuvo un arreglo de pago satisfactorio, formal, correcto con la caja, y eso se aporta al proceso de solicitud de reducción o de suspensión. Lo importante es garantizar de que se está al día en el cumplimiento con la caja, porque eso definitivamente garantiza también que los trabajadores van a estar al día en sus seguros y van a tener esa protección. Y es importante que se siga cotizando a la caja, porque ahora más que nunca se ha demostrado que es una institución muy importante para Costa Rica.
Por supuesto. Luis César, ahorita vamos a hacer una pausa comercial y ahorita regresamos con más de Altavoz AM. Al volver, vamos a escuchar una serie de consultas que tiene la gente con respecto a este tema, así que quédese con nosotros para que también pueda satisfacer esas dudas que usted también tiene en materia laboral. Volvemos pronto. Atrévete, 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 atrévete. Atrévete a marcar la diferencia. Mari, vamos, todos van a ir. Si no te parece lo que dicen, solo te quedas callada y ya. O le sigues la corriente. Ay, entonces ¿para qué voy? No es que yo no puedo fingir. Ay, Mari, pero... Vea, amiga, yo tengo mi forma de ser. Tengo mis ideales muy claros y solo por ser popular no voy a cambiar. Pues sí, la verdad tienes razón. Es mejor ser auténtico. Sea auténtico. Atrévete a marcar la diferencia. Un mensaje de la Fundación Ciudadelas de Libertad. 40 años formando líderes. La Fundación Ciudadela de Libertad tiene la misión de estimular el progreso mediante la cultura y la educación. Lo hacemos mediante un programa de liderazgo juvenil que cuenta con jóvenes que han decidido ser agentes del cambio. Fundación Ciudadela de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Buenos días, amigos oyentes. Les saluda Ana Lucía Zamora. Y yo soy Francini Durán. Tenemos una cita los lunes y jueves a las 9 de la mañana. No lo olviden, les esperamos en nuestro programa Mañanas en Libertad por Radio Libertad 570 AM. Amplía tu mente. Una emisora de Fundación Ciudadelas de Libertad. Regresamos en Radio Libertad 570 AM. Amplía tu mente, y hoy estamos en el programa Altavoz. Me siento muy contento, Francini, de que estemos tratando un tema importante como es los derechos, deberes laborales en esta época en la que estamos enfrentando la pandemia. Así es, Luis César. Más bien pedirle a la gente que está escuchando el programa en este momento que este es un tema tan amplio, ¿verdad? Que evidentemente vamos a tener que tomar otros programas para poder seguir abordando las preocupaciones en temas relacionados a la parte laboral. Entonces, más bien decirle a la gente, aprovechar este momento para que ingresen a nuestra página oficial, Radio Libertad 570M, y puedan también dejar sus consultas, dejar sus preocupaciones, y tal vez en otro momento, en otro programa, podamos abordar esas temáticas. Ahorita también, Luis César, hay un tema que nos tomó por sorpresa prácticamente todas las personas que todavía seguimos laborando, ¿verdad? Que teníamos una jornada presencial normal en las instalaciones de nuestra empresa, ¿verdad? La empresa en la que laboramos, que es la llegada del teletrabajo, ¿verdad? Hay muchas personas que la estamos experimentando por primera vez y otras que no, pero ahora lo tienen de manera permanente. Y también nos gustaría un poco escuchar cuál es el panorama en relación al teletrabajo, ¿verdad? ¿Qué obligaciones tiene la persona trabajadora y también qué derechos tiene que hacer valer en este marco? Muy bien, Francini, excelente tema del teletrabajo, el cual muchos costarricenses estamos desempeñando ahorita. Dichosamente, Costa Rica pudo legislar al respecto previamente a que encontráramos todo esto. La legislación de teletrabajo en Costa Rica está regulado en la ley 9738 del 27 de agosto de 2019, publicada en la Gaceta número 211 del 30 de septiembre del 2019. Y el 20 de diciembre de ese mismo año se publicó el respectivo reglamento. ¿Qué es el teletrabajo? De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, es el efectuado a distancia de la oficina central o del centro de producción de la empresa. Implica el uso de tecnologías, ¿verdad? Que facilitan la comunicación y, bueno, es una manera muy, muy práctica, digo yo, para poder realizar las tareas del trabajo, y en este momento a distancia nos facilita mucho el hecho de que la gente se quede en su casa. Ahora bien, el teletrabajo
cumple en materia de salud ocupacional debe tener las mismas condiciones, o al menos esta es la aspiración, que el trabajador tenga al menos las mismas condiciones básicas que tiene que tiene cuando está en el trabajo, ¿verdad? Tiene que tener de alguna manera los mismos elementos, un lugar adecuado, una iluminación adecuada, una ventilación adecuada, una silla, una mesa, una estancia adecuada, de manera que no tenga lesiones laborales ni accidentes ni que provoque una enfermedad. Y para eso está cubierto igualmente por el mismo INSS, en la póliza de los riesgos del trabajo. La persona goza con los mismos derechos de seguro social absolutamente. Y al estar a distancia, también tiene que cumplir el horario que establezca el patrono y tiene que cumplir con las obligaciones ante el patrono, con las tareas que se le asignen de la misma manera y efectuar con la intensidad necesaria y la responsabilidad debida todas las tareas que se le asignen. Es decir, si usted está asignado a teletrabajo en su casa, en un horario, es para que cumple las tareas, cumple los indicadores, cumple los objetivos y haga los reportes. No es para que la persona se conecte a las 8 de la mañana y luego se vaya a ver qué hace, o salga a la casa, o se vaya a traer el pan a la pulpería, o se ponga unos audífonos con el celular y se vaya a dar vueltas al parque en buzo, ¿verdad? En realidad es para que esté la persona concentrada realizando su trabajo debidamente, y más cuando se le está invitando a la gente a que se quede en casa. De alguna manera, el patrono está confiando en el trabajador. La relación de teletrabajo es una relación de mucha confianza, creo yo, y entonces tanto el patrono que da esa confianza tiene que ser retribuida por el trabajador. Ahora bien, hay empresas que podrían darle más libertad, pero en la mayoría de los casos la idea es que cumplan horario, cumplan tareas y no se despegue. Por eso es importante también que a la hora de realizar el teletrabajo se realice lo que se llama una adenda, un adendum al contrato de trabajo, donde se establezcan las condiciones del mismo, dónde usted va a ejecutar el trabajo, en qué horario va a ejecutar el trabajo, cuáles son los medios tecnológicos que van a utilizar, si es correo electrónico, si es una línea de WhatsApp que establezca la empresa, de quién es el equipo tecnológico. En principio, de acuerdo al Código de Trabajo, el patrono debe de propiciarle y darle las herramientas necesarias al trabajador para que lo haga, pero en la realidad muchas veces el trabajador, con tal de recibir tal beneficio y ahorrarse salir a la calle, a las presas y exponerse, algunos trabajadores dicen, no, yo pongo mi computadora y comparten, pues eso es importante aclararlo. También es importante aclarar aspectos, Francini, como por ejemplo, tiempos de contacto. Si por ejemplo yo le digo a usted, Francini, si yo le mando un correo electrónico a usted, me interesa que por lo menos máximo 15 minutos después usted me dé una respuesta, porque esa es la dinámica del trabajo. Si usted me va a contestar a las 4 de la tarde, estamos en problemas. También es importante determinar, por ejemplo, si usted se quedó sin el internet o sin el teléfono, o se fue la luz en la casa, o hay alguna eventualidad, es importante establecer que a más tardar en cierto tiempo, 1 hora, 2 horas, X, usted pueda avisarle al patrono que está en esas circunstancias y no dejar al patrono esperando, nada más que esperando. Bien, entonces esas son como medidas de orden que hay que establecer. En cuanto al teletrabajo, puede haber cierta flexibilidad. Esto, tal vez pensando en madres o padres que tienen ahora a sus hijos e hijas que dependen todavía de ellos. Esto ante la ausencia, por ejemplo, de la figura cuidadora, cuando los trabajadores están en sus oficinas, pues puede que tengan una persona que cuide a sus niños y niñas, pero ahora están en la casa, los niños y las niñas estudiando también en casa. Evidentemente, si ocurre una emergencia con ellos y ellas en el momento, algo que no se tenía esperado ni planeado, existe siempre esa flexibilidad o puede existir ese, digamos, permiso como para que se atiendan ciertas necesidades de los niños y las niñas en casa. En realidad la legislación no contempla en este momento de teletrabajo una situación así.
de que usted tenga permisos para X o X. Sí, la OIT ha venido insistiendo en que es importante compartir los deberes familiares y darle ciertos permisos a la mamá en la atención de enfermos, en emergencias, pero el Código de Trabajo no tiene, o por lo menos la ley de teletrabajo, un sistema de permisos. Eso más bien a mí me parece que es un tema de sentido común y de materia de gestión de talento humano o los encargados de recursos humanos. Es importante entender que muchas veces el trabajador motivado, alentado ante la consideración de su patrono por una circunstancia no querida, no voluntaria, trabaja más y trabaja más motivado que otras veces cuando incluso se le pague más dinero. Hay cosas que valen más que el dinero, y el hecho que un patrono sepa considerar una circunstancia de emergencia familiar, eso motiva mucho, pero es una cosa más bien de manejo de recurso humano, de gestión de talento humano, de consideración humana. Ahora bien, es importante que el padre de familia o el trabajador que es padre de familia sepa también ante una emergencia justificar debidamente al patrono esa emergencia, tener las pruebas pertinentes si es que tiene que salir. ¿Por qué? Porque también la idea es que el despido o las sanciones o las amonestaciones sean algo a lo que se llegue en última instancia a un despido. Ahora bien, si se presenta una situación en teletrabajo muy seria, el trabajador debería entonces comunicarle al patrono que está en una emergencia, que se necesita que otra persona asuma con urgencia lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si no podría caer en una negligencia, ¿verdad? En una negligencia. Si el trabajador sabe que ocurrió algo y no se lo comunica prontamente al patrono, podría ser una negligencia y esto podría generar graves daños. Imagínense que haya un operador informático que está a cargo de algunos embarques importantes de mercadería o de algunas transacciones bancarias importantes o del cierre de algunas negociaciones. Esa persona sale, se va y se desconecta y no le informa al patrono, ahí sí podría incurrir en una falta grave del contrato de trabajo y exponerse hasta un despido, dependiendo de la gravedad del asunto. Otro tema que hay que cuidarse mucho en el teletrabajo, creo, y es responsabilidad de los trabajadores, es de no estarse ausentando al trabajo, o más bien haciendo abandono al trabajo. Y el abandono de trabajo ya se ha desarrollado muchos conceptos, como por ejemplo estar conectándose al Facebook. Y entonces ahí se ve que fulanito tal está subiendo fotos y está haciendo comentarios a las páginas de otras personas y una pura alegría y una pura fiesta, mandando mensajes, ¿verdad? O está en TikTok mandando videos, o qué podemos decir, Francini, está cambiando el estado de WhatsApp. O sea, evidentemente en el tiempo de trabajo está, como quien dice, haciendo abandono de sus funciones. Eso es sancionado, y va desde amonestaciones escritas hasta el despido podría llegar a darse si la persona está haciendo eso, evidentemente sin el consentimiento del patrono, porque no creo que ningún patrono le haga gracia que la persona esté descuidándose, o por supuesto también que esté utilizando los recursos que le esté facilitando el patrono para otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que esté utilizando el correo electrónico para institucional, para una serie de cosas personales, negocios personales, o que al mismo tiempo en un horario en el que se le está pagando en forma completa, ¿verdad? Esté desempeñando tareas a título personal para otra persona, digamos, en términos normales. Ahorita que usted menciona la parte de los recursos, ¿verdad? Que la empresa les da a los trabajadores. Bueno, creo que la ley del teletrabajo es muy reciente, ¿verdad? Entonces, hay muchas empresas que no tenían implementado el teletrabajo y ahora frente a la pandemia se ven en la obligación de hacerlo. Probablemente dentro de sus presupuestos no estaba pensado el tener que facilitar internet o facilitar ciertas herramientas de trabajo a sus empleados para que lo hagan o trabajen desde casa. Entonces,
cuánto tiempo, ¿verdad? O es obligado, es realmente una obligación de las empresas que doten a los trabajadores de estos recursos, o tienen un margen de tiempo, o qué alcance existe en ese sentido. Bueno, el tema de las obligaciones del patrono de darle a los trabajadores las herramientas necesarias no es necesario, ni siquiera pienso yo que se haya mencionado en el trabajo. Está bien que lo pusieran en la ley o que lo mencionen, pero ya desde el artículo 69 del Código de Trabajo vigente, dice que fuera de las contenidas en otros artículos de este código y su reglamento, son obligaciones del patrono. Y en el inciso D dice: dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerlos tal luego como lo dejen de ser eficientes, siempre que el patrono haya consentido en que aquellos no usen herramienta propia. Entonces, en este caso, si yo le pido a usted que desempeñe un trabajo y acordamos que sea teletrabajo, yo tengo que suministrarle esas herramientas. Y si no se las suministro, pues entonces no puedo tampoco exigir el 100% de rigurosidad. También, como dijimos, hay que determinar quién pone qué. Ahora, el teletrabajo es algo voluntario. Tiene que haber un acuerdo entre el patrono y el trabajador. Y el patrono podría decirle al trabajador: vuelva, necesito que regrese, y el trabajador tiene que regresar. Ya no se puede quedar en esa modalidad. Y esto, en el caso de los trabajadores, hay dos modalidades para entrar a teletrabajo. Por ejemplo, si yo lo contrato hoy a una persona para que esté en teletrabajo, esa persona entra en esa modalidad y no puede exigirme que yo le contrate en planta, con una oficina, con un cubículo, porque por lo que las condiciones originales del contrato fueron: yo lo contrato para teletrabajo, no para que venga al edificio. No, mire, es que yo quiero ir con los otros compañeros igual. Perdón, las condiciones originales del contrato es ese. ¿Está bien? Okay. En el teletrabajo habíamos hablado de la importancia de la responsabilidad mutua. Y ahora quiero tocar un tema, y por eso fue que me confundí. En el mismo artículo 69 del Código de Trabajo, en el inciso C, se habla de un tema para mí muy importante, y es que los patronos deben de guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Muchas veces en el ámbito presencial, los trabajadores se encuentran con personas tóxicas en muchos aspectos. Y hay patronos muy tóxicos, vamos a decirlo así. Y podrían pensarse que en el teletrabajo esas personas tóxicas ya no hacen daño. Algunos podrían decir: qué salvada, ya no tengo que ir a verle la cara al jefe o a la jefa, tal cual. Pero en realidad tal vez va a tener más contacto con esa persona, porque el medio tecnológico facilita la invasión de los espacios de la otra persona con más facilidad que la misma presencialidad. Por eso hay límites. Por eso es que se establece que hay una jornada de trabajo, por eso es que se establece que hay un horario de trabajo. No es posible ni permitido que si usted trabaja hasta las 6 de la tarde, a las 12 de la noche le estén llegando correos, le estén pidiendo que le devuelvan llamadas el sábado, el domingo, los feriados. No, porque se tiende a esa equivocación, Francini, se tiende a que, como estamos conectados, a que el correo electrónico usted lo tiene en su celular, a que el WhatsApp usted lo tiene en su celular, prácticamente usted porta la herramienta en sus manos. Es una herramienta personal, y si bien es cierto, usted trabaja en cierto horario, hay un lapso de tiempo, ya es suyo, ya usted tiene que descansar. 8 horas se trabaja, máximo 10, y usted tiene que descansar. No funciona de otra manera. Si utilizamos el teletrabajo
como una herramienta para agobiar, para tratar de sacar mucho trabajo, para tratar de ser muy autosuficiente, para tratar de justificarme en mis funciones, podríamos estar rápidamente reventando, por así decirlo, a la gente y a la familia, a la gente, porque también se vuelve invasivo hasta para la familia. Sí, quizás ahí ponemos en una situación incómoda, o se pone a los trabajadores y trabajadoras en una situación incómoda, porque evidentemente en este momento nadie quiere perder su trabajo. Entonces, en eso de que le tengo que contestar, porque si no puede pensar mal de mí, o tengo que cumplirle a la hora que sea, porque tengo que rendir, no quiero que me despidan. Entonces, jugar con ese temor de la gente no es correcto. Ahora, Luis César, como lo decíamos antes de la pausa, tenemos algunas consultas de la gente con respecto a este tema. La primera dice, en vista del cierre de operaciones de algunas empresas y los despidos masivos debido a la pandemia, si a una persona la despiden sin prestaciones porque la empresa entró en bancarrota, ¿cómo se le demuestra a la persona trabajadora que realmente fue así? ¿Tiene derecho esa persona a saber más detalles de eso? Que no solamente le digan que la empresa quedó en quiebra. Bueno, el trabajador siempre va a preservar sus derechos laborales. Siempre los va a preservar, no los pierde. Si se despide, de acuerdo al Código de Trabajo, a un trabajador tiene, sin que medie falta, ¿verdad? Sin una causa justificada, un despido sin causa justificada, entonces esa persona, el trabajador, tiene derecho a su cesantía, de acuerdo a los años laborados, tiene derecho a su aguinaldo proporcional, tiene derecho a sus vacaciones y tiene derecho también al preaviso. Okay. Entonces no es legal que a alguien se le despida sin prestaciones, aunque sea ahorita en este contexto de la pandemia. No, yo no puedo llegar a decirle a alguien, vea, es que no tengo plata para pagarle y aquí terminamos y ya, no puedo pagarle. No, señor. Usted y yo teníamos un contrato de trabajo y entonces vamos a acudir al Ministerio de Trabajo. Podemos buscar una mediación si quiere y ver cómo conciliamos de una manera amistosa, inteligente, de manera que usted me pueda pagar mis derechos, o bien la persona tiene derecho a acudir a la vía judicial, a demandar para que le paguen sus prestaciones. Es que el tema de lo que es la quiebra para las empresas o la insuficiencia o la insolvencia, económica de una persona física, para que se dé una consideración en cuanto al pago de las prestaciones, tiene que ser declarada judicialmente que alguien está en quiebra. Y para que alguien esté en quiebra, pues tienen que haber unos supuestos financieros y legales específicos. Y aún así, cuando la empresa está en quiebra o la persona tiene una insolvencia física, tiene una insolvencia para pagar, aún así, los trabajadores tienen derechos privilegiados de cobro. Es decir, que siempre cuando se presentan los acreedores a cobrarle a los quebrados, los trabajadores tienen una prioridad sobre otras deudas. Entonces, dentro de los bienes que haya, ahí van a tener derecho para ir a demandar y tratar de recuperar de los bienes que tenga la empresa. Pero no es tan simple como decir, no tengo plata, así que no te voy a pagar liquidación y ya no te voy a dar trabajo. No, si existe una relación formal de trabajo, o más bien una relación de trabajo, donde hay demostrada subordinación, donde hay una remuneración, donde hay un horario y una jornada, entonces es demandable y primero que todo es aconsejable que el trabajador acuda al Ministerio de Trabajo y exponga la situación en la que está pasando. En cuanto a la suspensión de contrato, tenemos otra pregunta. Dice, si en el futuro la misma empresa donde trabajé me contrata de nuevo, ¿podría contratarme o debería contratarme con el mismo salario o podrían rebajarlo? Bueno, vamos a recordar que la suspensión del contrato de trabajo lo que implica es un congelamiento de la relación. Es decir, por el permiso otorgado por el Ministerio de Trabajo durante un mes, 2 meses o hasta 3 meses,
si no hay prórroga, la empresa entra en un congelamiento de esa relación, en una suspensión. Al cumplirse los 3 meses, vuelve la persona y le siguen pagando tal y como le estaban pagando en el momento que se suspendió. Ganaba 100,000 en el momento que se suspendió, 3 meses después regresa y le seguirán pagando 100,000 colones. En el caso de la suspensión, ahora vamos a aclarar, si es que la persona le dice, no, estamos mal en este momento y yo ni siquiera suspensión, la voy a despedir de una vez. Si le dice que la despide, entonces tiene que pagarle los derechos legales correspondientes. Repito, la cesantía, las vacaciones acumuladas y el aguinaldo proporcional. Se lo paga. Si después de 1 mes o 2 meses le dice, fulanito, mire que voy a reabrir mi negocio y usted siempre fue mi persona de confianza, entonces quiero que vuelva. Sí, claro, yo voy. Bueno, pero ahorita ya no te voy a poder pagar 100,000, te voy a poder pagar 80,000. Si le pagó la liquidación total anteriormente, pues sí, ya es una nueva relación, porque ya fueron liquidados y pagados todos los derechos que el trabajador tenía acumulados. Es un nuevo periodo que se inicia, porque ya todo eso fue cancelado y ahí sí pueden volver a negociar entonces el salario, siempre y cuando este salario no sea menor al mínimo legal establecido en el Ministerio de Trabajo para ello. En el caso de la suspensión no puede decirle que ganaba 100,000 y que después de que vuelvan de la suspensión le va a pagar 85,000, no. Si le va a cambiar las condiciones establecidas, pues hay que valorar muy bien cuáles eran esas variaciones que está haciendo, de manera que no haya una afectación ilegal del trabajador, porque si hubiera una afectación ilegal del trabajador, tendría que liquidársele mediante, digo yo, una supervisión del Ministerio de Trabajo para que el trabajador tenga una mejor asesoría. Igual quiero dar una aclaración. El Ministerio de Trabajo no solamente está para ayudar o asesorar a los trabajadores. Yo invito a los patronos que tengan dudas, que necesiten consejo, que necesiten asesoría en materias, las que sea. El Ministerio de Trabajo está lleno de profesionales, y tengo que decirlo, muy buenos profesionales, personas muy dedicadas, muy entregadas a su trabajo. Conozco muchísimos profesionales de ahí, sé que son muy buenos. Y el patrono muchas veces no se acerca a Francini porque siente que le van a inspeccionar o le van a hacer algo malo. No, el Ministerio de Trabajo está para ayudar a los patronos y a los trabajadores, así que se pueden acercar con confianza. Eso es bueno que quede aclarado. Muchas gracias por ese punto. Tal vez estas últimas 2 consultas que nos quedan, si por favor nos puede ayudar a responderlas de una manera más concisa para que nos dé chancecito de poder responderlas. La tercera, me dijeron que mi contrato finalizaba en agosto. ¿Cómo debe ser mi liquidación si en todos estos años me liquidan cada año? Habría que ver cuándo es cada año que le liquidan, ¿verdad? Si le liquidan cada diciembre, entonces partiríamos de que la persona le pagaron todos sus derechos laborales en diciembre y empezaron a correr de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto termina. Entonces, ¿qué es lo que le tienen que pagar? La cesantía por esos meses de trabajo, ¿verdad? Le tendrían que pagar las vacaciones acumuladas de enero a agosto, le tendría que pagar el aguinaldo proporcional de enero a agosto, que es la suma de los salarios que haya recibido de enero a agosto. Si ha trabajado muchos años, pero liquidan cada año, entonces desde la fecha de la última liquidación hacia agosto, se estiman y se calculan cuáles fueron los derechos que acumuló. Y la última dice, bueno, ahorita estoy trabajando horas extra y me dicen que me las van a retribuir con tiempo después de cierto periodo. ¿Esto es permitido? No. Es ilegal pagar de esa manera a las personas. El trabajo se paga con salario. Si el trabajador quiere tomar días
y es su voluntad y expresamente pide, mire, yo quiero que en lugar de pagarme tal día, yo tanto dinero por estas horas, me den 2 días que necesito enteros, pues bien, lo podría hacer si es su voluntad y es su necesidad, pero el patrono no tiene derecho a imponerle tal forma o tal manera de pago. Las horas de trabajo se pagan con dinero, salvo que el trabajador necesite y requiera días y vea una manera oportuna para canjear ese tiempo. Tendría que ser una voluntad muy, muy absoluta al trabajador. Bueno, Luis César, hoy ha sido un programa muy provechoso, hemos aprendido muchísimo en materia laboral. Creo que efectivamente tendríamos que dedicar otro programa y muchos otros para seguir ahondando en más dudas que tiene la gente y que tenemos alrededor de este tema, pero hoy creo que le sacamos bastante provecho. Qué dicha, Francine. En realidad yo invito a las personas en este momento en el que el país está pasando estas circunstancias a que cuidemos el trabajo, para que apoyemos a los patronos para salir adelante, porque los patronos y las empresas son importantes, que los trabajadores cuidemos el trabajo y que tengamos un nivel de tolerancia y de compromiso muy importante. Es un momento en que tenemos que patronos y trabajadores darnos la mano a ver cómo sacamos adelante el país. Así es, muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando en Radio Libertad 570 AM. Recuerden seguir en sintonía de esta emisora. Pronto nos volvemos a escuchar por Altavoz AM, así que les deseamos una muy bonita noche. ¿Listo, Fran? Listo, sí. Ay. Bueno, seguro hablo mucho. No.